este artículo fue estudiar las propiedades ópticas del cristal mediante espectroscopía de emisión y excitación. A partir de estos espectros, ellos buscaban identificar las transiciones electrónicas del ion manganeso utilizando el diagrama de Tanabe-Sugano. Esto da lugar a la pregunta que podemos observar acá, que es cómo permite el diagrama de Tanabe-Sugano interpretar las transiciones electrónicas observadas en este cristal. Para responderla, primero debemos comprender qué es un diagrama de Tanabe-Sugano y por qué es tan útil en el estudio de los metales de transición. Bien, por acá podemos observar el diagrama de Tanabe-Sugano para un D5 octaédrico y un D5 tetraédrico. En sí el diagrama de Tanabe-Sugano es una herramienta utilizada para interpretar las transiciones electrónicas de los iones de metales de transición cuando estos se encuentran bajo la influencia de un campo cristalino. En este trabajo, el ion estudiado es el manganeso 2+, cuya configuración electrónica es 3D5, 4S2, pero como es 2+, terminaría siendo D5. Él se va a encontrar rodeado con ligandos en una configuración octaédrica, por lo que pues vamos a trabajar con el D5 octaédrico. Bien, acá podemos observar el eje Y y el eje X. El eje X encontramos delta entre B. Esto va a representar la intensidad del campo cristalino normalizada respecto al parámetro Rabat B, por lo que a medida que nosotros nos vamos desplazando hacia la derecha, el campo cristalino se va a hacer más intenso. Mientras que en el eje Y, que sería E entre B, se van a representar la energía relativa de los diferentes estados electrónicos. Cada una de las curvas que nosotros podemos observar por acá corresponde a un estado electrónico distinto del ion manganeso 2+. Conforme va a aumentar la intensidad del campo cristalino, estos estados van a cambiar de energía, lo que explica el comportamiento de las transiciones electrónicas. Pero ¿por qué es importante este diagrama? Porque cuando nosotros tenemos un espectro experimental, solo vamos a observar las bandas de absorción o emisión. Pero no sabemos qué transición electrónica produjo cada una de ellas. Ahí es donde entra el diagrama de Tanabe-Sugano, que con estas bandas va a permitir relacionarlas a los estados electrónicos específicos y de esta forma poder nosotros interpretar correctamente los espectros, que eso fue lo que realizaron precisamente los autores en este trabajo. Bien. Una vez que ya entendimos qué es el diagrama de Tanabe-Sugano, ahora vamos a ir con la metodología que desarrollaron en este artículo, en esta investigación, la cual consta de 4 pasos, 4 etapas, en la que primero ellos sintetizaron el cristal de KPB2Cl5 dopado con manganeso 2+, utilizando el método Bridgman modificado. Este método consiste en fundir completamente los materiales dentro de un recipiente, dentro de un crisol, y luego enfriarlos lentamente mientras van atravesando como un gradiente de temperatura, o sea, aumentando la temperatura. Esto provoca que el cristal va a comenzar a crecer de forma ordenada desde un extremo hasta obtener un monocristal de alta calidad. Este proceso es muy utilizado porque permite obtener los cristales con pocos defectos, lo cual es muy fundamental cuando el propósito es estudiar las propiedades ópticas de él. Después que se obtuvo el cristal,
se verificó la estructura de este mediante difracción de rayos X o XRD. Esta técnica permite comprobar si realmente se obtuvo la fase cristalina que ellos estaban esperando. Entonces, una vez que ya ellos se dieron cuenta que en efecto sí era, registraron los espectros de excitación y emisión en un intervalo de temperatura de 10 y 300 Kelvin para estudiar el comportamiento óptico del cristal. Finalmente, ellos compararon los espectros experimentales con el diagrama de Tanabe-Sugano para así asignar las transiciones electrónicas correspondientes al ion manganeso más. Por acá podemos observar un flujo metodológico general que ellos realizaron. Primero fue la preparación de los reactivos, el crecimiento del cristal, los espectros de difracción de rayos X. Bueno, sí. El espectro de excitación y emisión y el análisis del diagrama de Tanabe-Sugano. En los resultados de esta investigación podemos observar del lado izquierdo el cristal que ellos obtuvieron. Vamos a acercarlo aquí un poco. Vean, si bien que se nota mucha transparencia. Bien, esta transparencia es proporcional a la calidad del cristal, porque ¿qué nos está indicando? Que hay pocos defectos en el cristal los cuales podrían afectar las mediciones espectroscópicas de este. Posteriormente ellos también realizaron la caracterización del cristal por difracción de rayos X, donde los picos experimentales sí fueron coincidieron con el patrón de referencia que ellos tenían, confirmando que el cristal obtenido sí correspondía a la estructura cristalina que ellos estaban esperando. Entonces, una vez que se comprobó la calidad del cristal, los autores pudieron continuar con el estudio. En esta diapositiva tenemos lo más importante, que sería la aplicación del diagrama de Tanabe-Sugano para interpretar las transiciones electrónicas de nuestro ion de interés, que sería el manganeso en su estado de oxidación 2 más. Los autores como tal hicieron una comparación de los espectros de excitación y emisión con las predicciones del diagrama de nuestro ion de interés, que es el manganeso en su estado de oxidación 2 más. Y bueno, con esto se hizo un análisis y se llegó a la conclusión que estaba en una configuración electrónica de su estado de 5 y aproximadamente en un estado octaédrico. Y gracias a esta comparación se pudo deducir y asignar que cada banda espectral a una transición electrónica específica. Tras el ajuste del diagrama de Tanabe-Sugano, se pudo ver que con los datos experimentales se obtuvo un parámetro del campo cristalino y los parámetros de Rakat. Bueno, más adelante vamos a ver cómo los datos experimentales y los que vamos a buscar nosotros van a tener una concordancia perfecta, bueno, casi perfecta, en lo que todo se acopla y todo está perfectamente y todo tiene sentido. Okay, para comenzar con esta parte de los cálculos, vamos a comenzar primero con la relación de las dos bandas experimentales. En el artículo se nos dice que, bueno, no se nos dice, como tal no se nos va a decir, sino que lo vamos a deducir a partir de la espectroscopía que tenemos, y vamos a ver que la primera banda se va a encontrar alrededor de 19.200 y la segunda banda la vamos a observar que está en el valor de 22.000. Listo. La primera banda va a corresponder a la transición de AG61G, que nos da una de 4T1G. La banda 2 va a corresponder a la transición de AG61G también, pero va a ser una 4T2G. Al encontrar el valor que necesitamos, vamos a tener que B2 sobre B1, vamos a
poner los valores que tenemos ya, que son 22.000 sobre 19.000, y nos va a dar un resultado de 1.146. En esta diapositiva lo que vamos a encontrar es el proceso de aproximación utilizando nuestro diagrama de Tanabe-Sugano en el ion de manganeso 2+. Aquí vamos a tener una relación delta B que lo que hicieron los autores fue desplazarse sobre el eje X probando diferentes valores, que eso se les va a mostrar en un momento. Después vamos a tener diferentes valores que aquí directamente ya lo tenemos, que son de 1, 1.28 y 1.5. ¿Qué pasa después de esto? Para cada valor de ese delta B que vamos a tener en la primera hilera de nuestra tabla, vamos a señalar las transiciones electrónicas que sean necesarias o que correspondan en ese estado. Que aquí se les estaré señalando que va a partir desde la parte de 4G y será la curva que dice 4T2G y 4T1G. Ya teniendo nosotros señalados las transiciones en las que nos vamos a enfocar, vamos a observar que en el primer valor de E sobre B, que sería E1 sobre B, nos daría de 31.3. El segundo sería de 31.1 y el tercero de 30.9. Para E2 vamos a tener que el primer valor será de 35.7, 35.6 y 35.5. Y vamos a hacer una división entre el valor de la E2 sobre E1, que para nuestra primera fila será de 1.140. Para la segunda será de 1.146 y la tercera de 1.149. Y teniendo en cuenta que el valor que hicimos entre la división de las primeras bandas, que fue de 22.000 sobre 19.200, el valor que necesitamos buscar es de 1.146. Y la que nos da ese valor exacto es el valor de delta B de 1.28, que nos da exactamente de 1.146. Ya con el valor de la relación encontrados, podemos comenzar con la búsqueda de los valores de B1 y B2. Tenemos que despejar B1 de la siguiente ecuación, que es E1 sobre B1 es igual al 31.1. Tenemos a E1 arriba, así que lo vamos a pasar hacia el otro lado, donde va a pasar a dividir. Y nos va a quedar que B1 es igual a B1 sobre 31.1. Esto, B1 será el valor de la banda que ya nos habían dado, que es de 19.200. Y 31.1, que es el valor de E1, que ya lo vimos en la tabla, que fue de la 31.1. Esto nos va a dar un valor de 617.4 centímetros a la menos 1. Listo, vamos a hacer el mismo procedimiento para B2. B2 va a ser igual a B2, que es la banda 2, sobre 35.6, que es el valor que ya se encuentra en nuestra tabla. Esto sería de 22.000 sobre 35.6 y se nos dará un valor de 6.18. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar el B total o el promedio de las B para tener un solo valor. ¿Y cómo se hace esto? Se va a hacer sumando los dos valores que le acabamos de dar de B1 y B2, que es de 617.4 y 618. Lo vamos a sumar y vamos a dividirlos entre 2, ya que hay dos valores. Esto nos va a dar un valor de 6.17.7, que se puede redondear a 6.18, pero lo vamos a dejar así para conseguir con nuestros cálculos. Vamos a buscar ahora el valor de delta. Y vamos a hacer el mismo de PG. Ya tenemos el valor de B promedio, a lo que B promedio va a pasar a multiplicar. Vamos a tener que delta va a ser igual a 1.28, que ya es el valor que ya nos teníamos estipulado, por 6.17.7,
que es el valor que acabamos de encontrar. Esto nos dará un igual de 790.6 centímetros a la menos 1. Ok, bueno, los pasos que hemos hecho hasta ahora es obtener las especificaciones de excitación a emisión, que ya lo vimos en el diagrama de Tanabe-Sugano del manganeso 2+. Proseguimos con asociar cada banda de transición electrónica específicamente en el diagrama, que fue de 4T1G y 4T2G. Después se comparó que la emisión observada proviene de la transición 4T1G y 6A1G, que eso ya lo podemos señalar aquí mismo en el diagrama. Y se determinaron que los parámetros espectroscópicos, comparándolos con los parámetros experimentales y los acabados de sacar, se describen en el entorno electrónico del manganeso 2+, que comparándolos son exactamente parecidos. En la diapositiva podemos observar que los parámetros señalados son los siguientes. El desdoblamiento del campo cristalino está igual a 7902 centímetros a la menos 1. La repulsión de electrón, que es el valor de B, es de 6.18, que lo calculamos anteriormente y nos dio igual. Y lo siguiente es la interacción electrón-electrón, que es el parámetro de Rakam, que es de 3549 centímetros a la menos 1. Podemos observar el cálculo que se hizo para encontrar el valor de C. El valor de B ya lo tenemos, ya lo sacamos, y el valor de 10 de Q pues ya nos da el mismo artículo. Y tenemos acá una tabla comparativa donde tenemos el artículo, la que se fue calculada en este video, y de las observaciones podemos ver que tiene una coincidencia exacta y un porcentaje de error muy pequeño o muy mínimo, por lo que podemos llegar a la siguiente conclusión: que los parámetros calculados mediante estas aproximaciones tienen una excelente exactitud, por lo que están reportados tanto en el artículo y validados por nosotros a través de este video para las transiciones electrónicas del manganeso 2+.